Qué pena, no estaba grabando. Ahora sí. ¿Qué opinas de estas cuatro opciones? Bueno, profe, ahí cómo queda esa ideita. Le informo que de las 6:30 estamos en reunión del comité de área. Juan Carlos, creo que Carlos tiene el micrófono ahí. Escuché que el comité de área ya casi empieza. Vale, Esa no sería la D. usted es Valentina. Ah, qué pena. No, mentiras, tranquilo. ¿Qué opina Valentina de este? ¿Valentina me ha dado respuesta alguna vez? Creo que nunca. ¿Alguien confirme si le hemos escuchado la voz a ella? ¿O hemos visto el chat? ¿No? Por ahí vi quejas en información Wiz de que los profesores no están participando. Va a empezar a quejarme de los estudiantes. ¿Qué opina Raúl Rincón? Esto, pero yo creo que la D. La de que durante la caída está sujeto a la acción de la fuerza de gravedad y de la fuerza de fricción del aire. Listo. Cuando nosotros tenemos un movimiento que decimos que es de caída libre, esta parte de libre no Se es, desprecia lo de la fricción del aire. sí, es libre de fuerzas de fricción, ¿ok? Más no libre de fuerzas. Porque entonces usted podría llegar a pensar en la C, que cae libremente sin que ninguna fuerza lo afecte. Cuando un movimiento no tiene fuerzas, no tiene aceleración. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando decimos que no hay aceleración, es un movimiento uniforme. Así de sencillo. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que no vamos a tener un valor de aceleración. Y no es el caso de la caída libre. ¿Sí? Entonces la caída libre es el que tenemos una fuerza de acción gravitacional, mas no tenemos el efecto de una fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, ¿es la B? Sí, es la B. ¿Ya la B? No sé si vieron una promoción en Facebook. Por ahí un grupo académico publicó que les hacía el curso. O sea, que ellos les hacían las actividades, les hacían las autoevaluaciones, les hacían todo hasta el examen. No sé si vieron la promoción. Por ahí en la página de información Wix la pusieron para que la revisen. Ya no tiene ni que venir. Ellos mismos se le conectan a usted, le responden las cosas, le ponen, ¿cómo se dice? Los quizzes, trabajos en grupo, laboratorios, o básicamente le llevan la materia por usted. Me parece chévere. ¿Qué opinan? ¿Y esa es legal? ¿Cómo? Capaz si la pierden y bailas. No creo que la pierda, obviamente. No creo que mucha gente vaya a perder una materia. La idea de este semestre es que usted aprenda si quiere. Sí, porque usted está pagando un semestre caro, usted está viniendo a la universidad, así sea a distancia, para aprender porque usted quiere ser un buen profesional. Usted no quiere llegar a ser el profesional que la gente llegue después y la pongan como ejemplo de lo siguiente. Recuerden cuál fue la última megaestructura que construyó Colombia con éxito. ¿Cuál fue la última megaconstrucción de Colombia que funcionó? Ninguna. No recuerdo, o sea, tuvo que haber sido hace mucho tiempo, porque me pongo a mirar el puente que se construyó en Málaga. Primero, mal planeado, mal ubicado, no ahorra tiempo de viaje y ese puente es un acordeón, o sea, no funciona. Está la represa esta que hicieron los paisas, la de Iduitango, creo. ¿Y qué pasó con esa represa? Está el puente que hicieron en Bogotá que se cayó. Está N ejemplos que usted se pone a pensar de megaconstrucciones en Colombia y no funcionan. ¿Por qué? Por ingenieros incompetentes. Así de sencillo. Incompetentes morales o incompetentes en su parte de ser ingeniero, porque hicieron mal un cálculo, porque permitieron que un administrativo les dejara un cierto material que ellos sabían que no era resistente o que no podía hacer el trabajo y dijeron, hagámosle, yo pongo la firma y se cayó.
El problema del país no es la pobreza económica, es también la pobreza mental. ¿Sí? O sea, no hay un país que tenga buenos ingenieros en este momento. Punto. Ningún país como de Latinoamérica o del mundo está tan mal preparado para poder hacer una construcción así de sencillo como Colombia. No es posible. No es posible construir algo así de sencillo. O sea, no lo puede. Sí, incluso las construcciones civiles tienen problemas. O sea, siempre hay eventualmente alguna clase de construcción que puede llegar a fallar. Los paisas, creo, el edificio, no me acuerdo qué edificio es, que tuvieron que demoler un conjunto completo. Los precios, El qué? los precios. Ajá, exacto. Entonces, es preocupante. Vamos a ver qué opina Silvia Rangel. ¿Qué opina de la segunda? Durante la caída libre es correcto afirmar que La B. la B, listo. La magnitud de la velocidad aumenta a medida que el cuerpo cae y la magnitud de la aceleración permanece constante. ¿Sí? ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué opinan? Sí. Miremos las otras. Señor, La magnitud ¿qué? de la velocidad y la Señor. aceleración aumentan a medida que el cuerpo cae. O sea, la aceleración no va a aumentar. De una descartada. Aquí también la aceleración aumenta y la aceleración disminuye. Es decir, la aceleración en el movimiento es siempre constante porque es un movimiento de caída libre. ¿Sí? Vamos a tener un movimiento en la que la aceleración no va a variar, es menos 9,8 si queremos verlo vectorialmente o 9,8 si lo vemos escalar. Ahí les pusieron en el video una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado para simplificar un poco los cálculos. Efectivamente, la magnitud va a aumentar a medida que el cuerpo cae y de la velocidad y de la aceleración siempre va a ser constante. Ok. ¿Qué me opinan de la tercera? Juliana Martínez. Un momento, profe, la estoy leyendo. Listo. Dice esta. En el lanzamiento vertical, cuando el cuerpo alcance la altura máxima, ¿cuál de las siguientes cantidades se hace cero? Es un punto único físicamente. Por eso es que es importante ese punto. ¿La velocidad? Sí, la velocidad. Acá me lo ponen como la componente y de la velocidad, pero ese es solamente un eje de referencia. ¿Sí? En general, la componente de la velocidad. La componente de la velocidad en el punto máximo es lo que me lo define. La definición del punto máximo en lanzamiento vertical, en un movimiento parabólico, por ejemplo, siempre está como la componente horizontal, perdón, de la velocidad igual a cero. Bueno, Profe, componente y la vertical, aceleración, perdón. Señor, y la aceleración siempre va a ser la misma, la la de la aceleración es gravedad. siempre la misma, la de la gravedad. ¿Puede llegar a Listo. cambiar? Sí. Si usted llega y toma alturas muy bajas, pero la Tierra no tiene tan bajas como para que la aceleración de la gravedad sea menor que 9 o mayor que 9,8 metros sobre segundo. Tiene alturas mucho más altas, por supuesto que sí va a ser menor, pero no físicas, no de terreno. En el Monte Everest la aceleración y en la Fosa de las Marianas tiende a ser muy similar, eso lo podemos ver más adelante. Pero ya, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, ahí la aceleración ya no es 9,8, ¿de acuerdo? Es 8,4, una cosa así. O sea, sigue siendo una aceleración grande, sigue siendo una aceleración grande. ¿Por qué los astronautas flotan? Es otra cosa, eso lo vamos a ver más adelante, pero la aceleración... Están moviéndose, ¿no? Porque están moviéndose. Hay otro tipo de aceleración que se está cancelando, por así decirlo, está haciendo un efecto, o otro tipo de fuerza que se está cancelando con la fuerza gravitacional. Por eso es que cuando, ¿cómo es? En esos videos que hacen que un avión va en caída libre y las personas de ahí flotan. Exacto, por el eje de referencia. Recuerden que la posición de las personas es con respecto a, ¿cierto? Siempre una posición es con respecto a. Entonces, si yo tengo un avión que va hacia abajo acelerándose a 9,8 metros sobre segundo, yo tengo una aceleración relativa. Y la aceleración relativa es de la persona con respecto al avión, ¿sí? ¿Cuál es la aceleración que tiene la persona con respecto al avión? Ninguna. Cero.
Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que están en caída libre, por decirlo así, o están en velocidad constante. Si él se empuja a una pared, él empieza a moverse a una velocidad constante hacia la otra pared. Y algo que se empuja, casi que está flotando. Y esa actividad, que es costosa, se la permiten a la gente y la hacen creo que unas 2 o 3 veces y dura pocos segundos. O no sé si dura un minuto siquiera. Y básicamente el avión va hasta una gran altura y cae en caída libre. ¿De acuerdo? Creo que el avión acelera un poquito para generar ese efecto, pero está en caída libre y antes de tocar el suelo, él vuelve y se estabiliza, continúa y vuelve asciende y lo hace 2 o 3 veces y eso cuesta un platal, pero buenísimo. ¿Quién no quisiera experimentar la cero gravidez, estar en el espacio en tierra? ¿Ok? Listo. ¿Es correcto afirmar que durante el lanzamiento vertical la posición varía? ¿Qué opina? ¿Qué opina Jair? ¿Sí es Jair? Jair, claro. ¿Sí se pronuncia así? Sí, señor, profe, linealmente, pero la veo la C. Ok, está entre La la C. B y la C. Miremoslas. ¿Es correcto afirmar con... Listo. La posición varía linealmente con el tiempo durante la subida y la bajada, o linealmente con el tiempo durante la subida y cuadráticamente con el tiempo de bajada. Bien. Primero me están preguntando posición versus tiempo, ¿no? Segundo, este es un movimiento cuando se tiene lanzamiento vertical o caída libre que está sometido al efecto de la fuerza gravitacional, ¿sí? Esa fuerza gravitacional me imparte una aceleración en los cuerpos, pero es una aceleración constante. Entonces, piénselo, por así decirlo, de efectos de aceleración a velocidad a posición. ¿Sí? Voy de derecha a izquierda, como normalmente dibujo las cosas. Cuando queremos pasar de aceleración a velocidad, tenemos que integrar. Entonces, tenemos una constante, es decir, un polinomio de orden cero. Yo integro, obtengo una velocidad. ¿Qué orden de polinomio vamos a tener ahí? Grado 1. Grado 1, lineal. Vuelvo a Y si volvemos a integro. integrar, tenemos grado 2. Grado 2, exacto. O sea, mi Una posición parábola. debería ser de orden 2, no puede ser lineal. O sea, Ujú. yo ya ahí estoy descartando el B y el C y no tuve que hacer ningún cálculo. Tuve que recordar y enlazar los conceptos. Listo, que es una actividad que vale la pena que ustedes realicen siempre. Así que B y C, de hecho C es más grave por lo siguiente, porque tiene un comportamiento lineal durante la subida y cuadrático durante la bajada. Es decir, si es lineal durante la subida, usted siempre que sube no tiene efecto de la fuerza gravitacional. Eso es lo que me está diciendo acá. ¿Okay? No hay efecto de la gravedad. Podemos llegar y subir a velocidad constante todo lo que queramos. Y para subir, sí, para bajar, sí ya sentimos el efecto de la gravedad. La podemos volar hacia arriba, pero una vez dejemos de subir, caemos como una piedra. Eso es grave, es peligroso. ¿Listo? Y finalmente tenemos el A o la D, que son los únicos cuadráticos. Entonces sería la D. La D. Ah, bueno, la A comete el mismo pecado de la B, de la C, perdón. Sí, la D. Cuadráticamente durante la subida y la bajada. ¿Listo? Pero, profe, o sea, a ver, lineal lo ponemos en contexto de que va, o sea, no puede ir hacia arriba totalmente, o sea, verticalmente total, ¿sí? O sea, cuando dicen acá que el movimiento es lineal, la posición, se refieren a que no hay efecto de la aceleración. ¿Mm? Y en el movimiento de caída libre o de subida, como usted lo quiera ver, es uniformemente acelerado. Hay aceleración de subida y hay aceleración de bajada. Es la misma valor de la aceleración. De hecho, la aceleración no va a cambiar ni en magnitud ni en sentido. Siempre va en dirección del centro de la Tierra. Ahí, miren la tercera pregunta. Le hablan de la componente y de la velocidad. ¿Okay? Normalmente yo llego y tomo mi eje X y Y como un plano horizontal. ¿Sí? Cuando le hablan de la componente y de la velocidad es porque están tomando su eje de referencia así, como coger el plano XY y pararlo, porque suponen que el movimiento está confinado en un plano.
Es decir, cuando lanzo algo en esta dirección, él solamente puede llegar y subir y bajar, no puede hacer más. Entonces el eje Y efectivamente es el que está hacia arriba. Bien. Si mi movimiento tuviera algún movimiento en 3 dimensiones, pues acostumbra a llegar y decir, no, ese plano XY es el plano del piso y hay un eje que sale de ese plano, el eje Z. Sí, entonces, con Z hacia arriba, X y Y en el piso, yo tengo lo mismo. En ese caso sería la componente Z de la velocidad. Si usted toma el movimiento en 3 dimensiones y lo toma con Z hacia arriba. Ya son detalles, porque hay gente que llega y toma Z y X o Z y Y. No me interesa. Lo único que yo tengo que tener claro es que si la componente de la velocidad que está en dirección de la aceleración va a ser 0. ¿Ok? Para tenerlo más general. Gracias. Listo. ¿Qué opina Nelson? ¿Cuántos Nelson tenemos? Nelson David. ¿Qué No, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué diferencia existiría para la caída libre de un cuerpo en la Tierra y en otro planeta con gravedad mayor? Vamos a verlo. ¿Hablando qué? ¿De la misma masa? Ya. Pues el del planeta con gravedad mayor, pues va a caer más rápido. Listo. Se va a demorar un menor tiempo en tocar la superficie si lo lanzamos de la misma altura. Porque el efecto de la aceleración es mayor, ¿cierto? Es mucho mayor. O sea que la velocidad va a cambiar más rápidamente en un menor tiempo. ¿Sí? Sí, señor. Por lo tanto, nosotros podemos decir se movió más rápido, fue más rápido el movimiento. Eso es lo que nosotros conocemos como si algo ocurre más rápidamente, pues ocurre en un menor tiempo, por así decirlo. Es una consecuencia del otro. ¿Listo? Entonces sí, si la gravedad aumenta, todos mis procesos de caídas y de lanzamiento verticales van a ocurrir en un menor tiempo siempre. También es interesante que para hacer llegar algo a la misma altura que nosotros querramos, necesitamos una fuerza más grande, es decir, necesitamos impartirle una velocidad inicial mucho más grande, ¿cierto? No es lo mismo lanzar una piedra aquí en el planeta Tierra y alcanzar 1 metro de altura a Júpiter, que tiene una aceleración, una fuerza gravitacional mucho más grande. Tendríamos que tener mayor fuerza para poder lanzarla y que él alcance el 1 metro y baje hasta la mano de nuevo. ¿Ok? Segunda, durante el movimiento de subida en el lanzamiento vertical, ¿por qué la magnitud de la velocidad disminuye? Eso lo hemos hablado bastante. ¿Qué opinan? Porque la dirección de la aceleración va en sentido opuesto, ¿no? Sí, Efectivamente. la aceleración le está diciendo usted tiene que crecer hacia acá, hacia esta dirección, y él ya tiene una velocidad hacia arriba, una magnitud, una dirección vectorial, así que él va a empezar a disminuir hasta ser 0 y comenzar a aumentar hacia donde le dirige la aceleración que tiene que hacerlo, ¿de acuerdo? Hacia donde va la rata de cambio con respecto al tiempo. Y tercero, en el lanzamiento vertical, ¿cuál será la magnitud de la velocidad cuando el cuerpo retorne desde la cual fue lanzado? ¿Qué opina Karen Natalia? ¿Es porque soy negro? ¿Qué opina Camilo Andrés? Un momento, profe, ya la leo. Dale. De nuevo, en el lanzamiento vertical, ¿cuál será la magnitud de la velocidad cuando el cuerpo retorna a la posición desde la cual fue lanzado? Yo creería que, pues como hablamos de la magnitud de la velocidad, va a ser la misma con la fuerza en la que es lanzada. Pero ojo, está dando la magnitud de la velocidad con mi concepto de fuerza. Ah, o sea, me está diciendo que la velocidad es la misma cuando la lanzo a cuando vuelve. ¿Sí? Sí. Bien. Podemos llegar a mirar eso un poquito más a fondo haciendo aquí un pequeño esquemito. Voy a tener acá
tiempo y acá y. ¿Listo? Como ustedes saben, la posición versus el tiempo de un movimiento uniformemente acelerado me tiene que describir una parábola. Supongamos que yo lo lancé desde una posición inicial igual a 0. ¿Listo? Así que voy a hacer aquí mi parábola. Mi enemiga la parábola. Más o menos. Ahí la tenemos esquemáticamente. Ay. No, esto me quedó asimétrico. Mejor. Más o menos. Ok. Hay muchos puntos de esta parábola de la posición versus tiempo que son importantes. Supongamos que yo quiero analizar el punto de altura máxima y por qué es el punto de altura máxima, es decir, ahí voy a trazar mi línea de pendiente, una línea tangente a esa posición, y yo veo que si yo miro la pendiente de esa línea es una en la cual la velocidad es igual a 0, ¿cierto? Y esa es la definición de altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Ok. Si yo miro la pendiente en el punto de salida, es decir, si yo la miro por acá, yo puedo llegar a decir, esta es mi velocidad sub 0, la velocidad con la que el cuerpo sale, ¿cierto? Y yo podría llegar a mirar la misma pendiente en el punto en el cual termina mi movimiento y yo obtengo que es la misma pendiente, pero negativa. ¿Y esto por qué se da? Porque es una parábola completamente simétrica. Simétrica alrededor del punto de altura máxima de B sub 0. ¿De acuerdo? E incluso en ese punto yo podría llegar a decir, bueno, vamos a mirar qué es ese punto en el eje temporal. ¿Listo? Ese punto en el eje temporal se conoce como un tiempo, mi tiempo de subida. Sí, es el tiempo que le demoró él al subir hasta el punto donde la velocidad fue 0, es decir, se tiene el punto de altura máxima, H máximo o Y máxima, así de sencillo. El punto en el que le corresponde la altura máxima fue el tiempo que le demoró en subir. Y podría llegar a concluir cuánto es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo en el que él vuelve a la posición inicial. ¿El mismo que le tomó subir? El mismo que le tomó subir, ¿de acuerdo? Desde 0 segundos hasta tiempo de subida tengo X cantidad de tiempo, bueno, T cantidad de tiempo. Y desde ese punto en el que subió hasta que bajó al piso es la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la parábola es simétrica. Así que si yo me quiero ubicar acá, en este punto, podría decir que es 2 veces el tiempo de subida y es lo que nosotros conocemos como el tiempo de vuelo. ¿Listo? Solo de esta gráfica aparentemente boba y sacando las pendientes y teniendo el concepto de parábola claro, que es una parábola simétrica desde un punto y ese punto está dado por la altura máxima, yo puedo llegar a sacar muchas conclusiones, ¿sí? La velocidad inicial es la misma velocidad con la que termina el movimiento, ¿okay? Y el tiempo de subida es 2 veces, bueno, 2 veces el tiempo de subida es el tiempo de vuelo. Y tener esos conceptos claros. No sé si en el video les quedó claro todo eso. Más o menos. Pero, o sea, profe, Señor. ¿eso es siempre? O sea, ¿esa gráfica es así siempre? Siempre, siempre, Oh. absolutamente siempre, desde que la parábola sea simétrica. ¿A qué me refiero? Imagínense que mi posición inicial es 0, así como está, pero mi posición final ya no lo es. Termina un poco más abajo. ¿Eso qué significará? Que yo lo lanzo desde la mano, y no lo recibo, sino que dejo que estalle contra el piso. Yo puedo llegar a decir que el tiempo de vuelo, el tiempo que estuvo en el aire, es 2 veces el tiempo de subida. No. No, para nada.
No puedo decir eso. Sería otro concepto físico diferente. Igualar la ecuación de y a cuando es 0 o es tal posición y calcularla. Y normalmente ese tipo de cálculos me lleva a tener dos posibilidades, dos raíces, por así decirlo. Pero esos cálculos, ya cuando la posición inicial y la final son diferentes, tan diferentes, por así decirlo, que no utilizan la simetría de la parábola, vale la pena es para cálculos de lanzamiento parabólico. Entonces allá lo vamos a ver. O sea, allá vamos a ver que no puedo llegar a decir, yo ya sé el tiempo de subida, 2 veces ese tiempo es mi respuesta. No, es diferente. Pero el concepto es exactamente igual. Cuando y sea igual a 0 o y sea igual a menos 3 metros, por ejemplo. Porque pues, si yo mido desde acá, mi piso está a menos 3 metros. ¿De acuerdo? O sea, vamos a utilizarlo. Pero puedo utilizar la simetría de la parábola para todo lo demás. Puedo llegar a saber cositas, esta clase de cosas. Entonces, para la pregunta, en el lanzamiento vertical, ¿cuál será la magnitud de la velocidad cuando el tiempo retorne a la posición desde la cual fue lanzado? La misma. Tengo la misma velocidad inicial y la misma velocidad final. ¿Listo? Ok. ¿Qué puede concluir de la magnitud de la velocidad en el movimiento de subida y bajada para una misma altura? De hecho, creo que también lo acabo de decir, ¿no? Ojo, la simetría de la parábola no me cubre solamente la posición inicial y la posición final. Yo puedo llegar a tomar aquí cualquier altura, esta, ¿de acuerdo? Y me va a cruzar con 2 puntos de la parábola. Por eso le digo que estas soluciones son 2. Es resolver una cuadrática. Esos 2 puntos de la parábola, cada uno de ellos van a tener de nuevo una pendiente, y esa pendiente va a ser exactamente la misma en magnitud, pero una pendiente es positiva y la otra es negativa. Es decir, para cualquier par de puntos simétricos de la parábola siempre voy a tener la misma velocidad en magnitud. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Si tienen alguna duda, pregunten. Vale. Miremos este ejercicio. Dice, si una rana puede saltar 0,5 metros hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tendría al momento de saltar? A. ¿Y cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de tocar nuevamente el suelo? Básicamente me están preguntando con la altura final, es decir, yo ya conozco este Hmax. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Cuánto tiempo se demora él en bajar? ¿Okay? ¿Cuánto es el tiempo de subida? Y qué rapidez inicial tenía. Es decir, tampoco conozco este V sub 0 que tengo acá, pero es el mismo movimiento. De hecho, voy a copiar este gráfico, porque tiene todo lo que necesito. ¿Ok? Antes de eso, vale la pena escribir las ecuaciones para la cinemática de este movimiento. Mi aceleración en y, yo voy a comenzar, la voy a definir como menos g. ¿Sí? Recuerda que eso es un vector. Ojo, por eso tiene el menos. Podría llegar a decir esto. ¿Sí? Mi aceleración está en el sentido menos g. Y así hacer la ecuación de velocidad y así hacer la ecuación de posición. Valdría la pena, no mucho, valdría la pena no mucho porque es básicamente la misma dirección vectorial, la dirección y. Entonces colocarle j, colocarle la flechita a todo, cuando no tengo que diferenciarlo de i o de k, no se acostumbra. Por eso simplemente lo dejamos como a sub y, ¿okay? No le colocamos la dirección vectorial. Se asume que es un vector, simplemente. Listo. ¿Cuál sería mi velocidad en y? Pista, la aceleración es una constante, es un polinomio de orden 0. ¿Cuál sería mi velocidad? Sería 0, ¿no? Tengo de velocidad a aceleración como una derivada, pero de aceleración a velocidad como una integral. Estoy siguiendo las reglas de integración.
Mm, O sea, tengo un polinomio de orden 0, ahora voy a tener un polinomio de orden Uno. Por 1, una Uno. ecuación ¿de acuerdo? lineal. GT. Y me cumple la integración, es decir, desde aquí estoy integrando este valor con respecto al tiempo. No tengo dependencia temporal. Ok, ahora sí la tiene. ¿Listo? ¿Qué me pasa con la integración, con la integral del lado izquierdo? Pues que me queda la diferencia de velocidad b sub y desde b sub 0. Así que este b sub 0 va a ir al otro lado a sumar. ¿Listo? Es la misma regla, la misma resultado de la cinemática como ya la vimos las clases, dos clases anteriores. O sea, 3 horas, mejor dicho. Las 3 horas anteriores. Las 2 que tenemos el lunes y la 1 que tenemos el martes. ¿Ok? Y finalmente, la ecuación para la posición, es decir, la posición en el eje Y, que sería la integral del anterior, ¿no? Así que, ¿cómo me queda este término cuando lo integro? de grado 2, ¿no? De grado 2, ajá, menos Menos g t cuadrado sobre 2. sobre 2. ¿Listo? Y es el mismo término que teníamos antes de a sub 0 t cuadrado sobre 2. Porque a sub 0 ahora es a sub y, que es de hecho podría ser a sub 0 y. Porque es una constante que está en el eje y. Porque g es la misma, es 9,8 metros sobre segundo. En el instante en el que ya tengamos una ecuación para g, es decir, que ya no sea constante, que ya varíe con la distancia y con la masa, que es lo que ocurre, pues la metemos acá. Pero va a seguir siendo lo mismo. Cuando digo que lo que ocurre es a escalas grandes, ¿no? De aquí a la Luna, la aceleración de la gravedad de la Tierra cambió mucho. Entonces hay que meter la ecuación, o hay que meter el nuevo valor, por así decirlo. Los cálculos del cohete de SpaceX tuvieron que hacerse con una aceleración variable, porque pasó desde un punto de 9,8 hasta un punto de 8, algo. Yo no puedo decir que el combustible que necesito es el mismo. No, necesito eventualmente menos combustible. Y no sé si vieron en algún punto de la grabación muy importante en donde creo que la altura es de 20.000 kilómetros, una cosa así, y la velocidad es de 60.000 kilómetros sobre segundo, o 60.000 kilómetros por hora, una cosa así, mentiras. Es decir, tener una altura y una velocidad redondita, muy redonda, valores muy que usted los ve y usted dice parecen calculados, magia, ¿ok? Y esa es básicamente la velocidad y la altura de la Estación Espacial Internacional. Es decir, horas después ellos logran llegar a la estación con esa velocidad y a esa altura, porque esa es la altura y la velocidad a la que orbita. Y no es coincidencia. Si yo calculo ahí algo llamado aceleración centrípeta, que vamos a ver más adelante, me va a dar que es la misma aceleración de la gravedad. ¿Qué sucede con los astronautas? Ellos están sin gravedad, están flotando en el espacio. ¿Listo? Y eso tiene ventajas. Ok. Ya tenemos este primer término. Este que es una constante, ahora va a ser lineal. B sub 0y por el tiempo. Y de este lado de la integral me va a aparecer la posición inicial. Más y sub 0. ¿Listo? Estas tres ecuaciones me sirven a mí para un movimiento de lanzamiento vertical o de caída libre, porque son exactamente iguales. Solo que hay que hacerles algunos ajustes dependiendo de mi problema particular. Por ejemplo, en mi problema particular, ¿tengo una velocidad inicial o no? No. ¿Y qué es lo que me están preguntando? Sí, no creí que si no la daba. Claro, que hay velocidad Ah, no, inicial, no me la si no, dan, no perdón, tuviera no me la dan. Me refiero, ¿es 0? Ya, sí tienen razón. ¿Es 0 la velocidad inicial? No, No. No, pero si yo Tiene algún valor. suelto el cuerpo desde arriba, sí es 0, ¿no? Entonces es otro ejercicio. A lo que me refiero es el mismo set de ecuaciones sin importar qué ejercicio estoy resolviendo. Ahora, para mirar la parte del enunciado de la rana, cuando dice salta hacia arriba, ¿yo puedo llegar y decir que mi posición inicial es 0? ¿O tengo que tener una posición inicial diferente de 0? No se podría decir que tiene una posición inicial 0, ¿no? Sí, puede ser 0. Puede ser 0, ¿Qué? porque a mí al fin y al cabo lo que me interesa es un desplazamiento, es decir,
Podría pasar este y sub 0 al otro lado y dejarlo como desplazamiento. O podría decir que 0. ¿Por qué? A mí me interesa es que la rana subió hasta 0,5 metros. No me interesa desde dónde lo hizo. ¿De acuerdo? Así que podríamos simplificar. Esto simplemente es 0. Así de sencillo. Ok. Voy a escribirles acá rápidamente el proceso mental que yo necesito para responder las preguntas. Me dicen, ¿qué rapidez inicial tendría al momento de saltar? ¿Sí? Tengo aquí dos ecuaciones. Una para la velocidad y una para la posición. Es decir, entre estas dos yo debería poder resolverlo por el enunciado. Primero porque me están dando una información de altura, así que voy a tener que usar la ecuación de posición. ¿Sí? Y segundo, porque las dos preguntas que vienen me relacionan cosas que están metidas en estas ecuaciones. La rapidez inicial y el tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Así que Señor. entre esas dos ecuaciones tiene que estar mi respuesta. ¿Ok? El problema es que son dos ecuaciones con dos incógnitas que tengo que resolver. Bien. Yo podría llegar y mirar mis ecuaciones y decir, primero tengo que ubicar físicamente, es decir, en una condición física, un punto específico. ¿Sí? ¿Cuál es la condición física para la altura máxima? Ahí como está en el dibujo, es el punto donde la velocidad es igual a 0. Ok, entonces voy a comenzar por esa parte. Listo. Es el punto donde la velocidad en y es igual a 0. ¿Qué voy a obtener de esa ecuación cuando la velocidad de y es igual a 0? Una altura de 0.5 metros. No, pero ¿qué voy a obtener de esta ecuación cuando la iguale a 0? Máximo. ¿El tiempo? Podría llegar a obtener el tiempo, ¿cierto? El tiempo, perfecto. Entonces de ahí voy a obtener el tiempo. Ojo, ¿ese tiempo tiene algo que ver con la gráfica, con un tiempo específico? El Sí, tiempo de su... el tiempo de subida. Tiempo de subida. Listo, entonces ese sería mi tiempo de subida. ¿Y qué puedo hacer con ese tiempo de subida? Uno lo puede Dar desconectar. el tiempo de vuelo. También podría llegar a dar el tiempo de vuelo, dos veces ese tiempo de subida. Perfecto. Y respondería la parte B. ¿Cómo haría para responder la parte A? Ahí podríamos despejar el tiempo y hallaríamos el valor, si no estoy mal, de y, ¿verdad? Exacto. Yo Hallamos podría, valor. yo podría llegar a decir, ojo, este tiempo de subida en el eje temporal tiene una correspondencia única a un punto en el eje de la posición, la altura máxima, ¿cierto? Es decir, si yo cojo mi ecuación de y la reemplazo con el tiempo de subida, yo voy a hallar mi altura máxima. ¿Sí? No he hecho ningún cálculo, absolutamente ninguno, pero solo con escribir estos conceptos de que, bueno, cuando la velocidad en y es igual a 0, obtengo mi tiempo de subida. Cuando reemplazo de la ecuación de la posición el tiempo de subida, debería obtener mi ecuación de altura máxima. Yo ya puedo llegar a decir el ejercicio está resuelto, porque de aquí en adelante, ¿qué es lo que falta? Algo que ustedes ya vieron o que están viendo. Álgebra. Álgebra, ¿sí o no? Pero la física ya está hecha. Es eso, es analizar físicamente puntos específicos, condiciones específicas y ir resolviendo paso a paso. Es el último proceso, es el álgebra. Ok, vamos a comenzar. Entonces, cojo mi ecuación de velocidad en y igual a 0 menos g por t más velocidad sub 0y. ¿Listo? Voy a utilizar este renglón a la derecha. G por t o velocidad sub 0 pasan al otro lado, me quedan positivas las dos, o negativas, da igual, igual a v sub 0y. Bien, y de ahí despejo mi tiempo. Mi tiempo va a ser igual a la velocidad sub 0 en y sobre g. Voy a colocarlo acá en rojo también para que entendamos que no es un tiempo particular, es un tiempo específico, ¿sí? Es el tiempo de subida, por eso le colocó el sub s. Ok, esta cantidad
creo que estaba en el video y les decían si el tiempo de subida es grande es porque la velocidad inicial fue grande. Si el tiempo de subida es pequeño es porque la velocidad inicial fue pequeña. Y eso es totalmente cierto. Si yo llego y lanzo este objeto con una velocidad diminuta, él rápidamente cae a la mano. Si lo lanzo muy duro, como una pelota de rugby o una pelota de béisbol, tendría tiempo para moverme y poder agarrarla de nuevo. ¿De acuerdo? Mayor velocidad, mayor tiempo. Son proporcionales. E inversamente proporcionales a la gravedad. Hasta las unidades cuadran perfectamente. Metros sobre segundos sobre metros sobre segundo al cuadrado. Bien, lo que hace que el tiempo suba. Así que me queda segundos. Metros sobre segundo se me cancela con metros sobre segundo. Bien. Listo. Ya voy en esta parte. Ahora voy a reemplazar ese tiempo de subida en la ecuación de posición. Voy a tomar prestada esta ecuación y voy a tomar prestada esta ecuación. Esto creo que no hace falta. Ya eso lo hicimos. Ok, entonces reemplazo. Mi y va a ser igual a menos g medios, pongámoslo así, b sub 0y sobre g al cuadrado. ¿Listo? Más b sub 0y por el tiempo b sub 0y sobre g. ¿Correcto? Vamos a ver que de la parte de la izquierda a mí me quedaría algo por el estilo menos g medios b sub 0y cuadrado sobre g cuadrado. ¿Ok? Simplemente elevé al cuadrado los dos términos para poder cancelar ahorita. Más b sub 0y por b sub 0y, es decir, b sub 0y cuadrado, y me queda sobre g. ¿Listo? De la parte de la izquierda, mire que yo tengo acá en la parte superior una constante de gravedad y en la parte inferior tengo la gravedad al cuadrado. Así que me queda sobre g. ¿Sí? Cuidado con el negativo del menos g sobre 2. Se me fue. Sí, tienes razón. Listo. De la parte de la izquierda, básicamente tengo lo siguiente. Menos un medio de b sub 0y cuadrado sobre g. Y de la parte de la derecha tengo más b sub 0y cuadrado sobre g. Y ahora viene la pregunta que ha traumatizado a matemáticos desde el siglo XVII. ¿Cuánto da menos un medio más 1? Un medio. Un medio, ¿de acuerdo? Tengo b sub 0y cuadrado sobre g, eso es un número, un valor a. Así que ¿cuánto da menos un medio, menos media banana más una banana? Eso es lo que estoy diciendo, es un objeto y es el mismo objeto, la misma cantidad. Así que me da un medio b sub 0y cuadrado sobre 2g. ¿Listo? Bueno, ya esto ya podemos ponerle nombre. Esta es mi concepto de y máxima, mi altura de y máxima. ¿Listo? Es decir, acabé mi proceso. Mi proceso fue coger la velocidad en y, igualarla a 0, obtener el tiempo de subida y con eso, al reemplazar la ecuación de y con el tiempo de subida, obtener la altura máxima. La altura máxima se obtiene con esta velocidad inicial. De aquí no es exactamente lo que me preguntan. Miren que aquí me preguntan qué rapidez inicial tenía en el momento de saltar. Entonces lo reemplazo. Bueno, lo despejo más bien. Mi velocidad, me sale de una sola línea. Mi velocidad inicial en y al cuadrado va a ser igual a 2g por mi y máximo, ¿cierto? Mi y máximo son los 0,5 metros que me dicen que saltó la rana, es decir, ya lo conozco. Aquí lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Da raíz de 10, creo. Lo que dé, pero sí, creo que sí. Sí, porque aquí tenemos 2 por 10. 20 por y máxima, que es 0,5, o sea, un medio. ¿Sí? La mitad de 20. 10. Raíz de 10. Efectivamente. ¿Listo? Ok, ya con eso tenemos la velocidad inicial y por lo tanto, reemplazando este resultado
acá obtendríamos el tiempo de subida. ¿Estamos de acuerdo? Que ya obtuvimos también el tiempo de subida. A mí no me quedó claro por qué fue raíz de 10, dijeron. Ah, ok. Porque G en el video le dicen a usted asúmalo como 10 metros sobre Como segundo al 10. cuadrado. Pero es 9,8. O sea, a eso me refiero. Ahí le dicen que para cálculos asúmalo como 10 para que sea más sencillo. Pero si tiene calculadora da igual. 9,8 a 10 es una misma operación. ¿Listo? Y el Y máximo es 0,5. O sea, un metro. Un medio, perdón. Entonces 2 por 10 me da 20. Por un medio me da 10. Raíz de 10. No le paren bolas a los números. Estamos mirando solamente las ecuaciones. Ok. Con esta velocidad inicial en Y, ¿entienden por qué les digo que ya el tiempo de subida está calculado? Señor, lo que toca es nada más despejar arriba. Ajá, despejar no, reemplazar. O Eso dijo reemplazar. reemplazar. Bueno, reemplazo esta velocidad en Y en la ecuación de arriba y ya tengo las dos. Tengo mi tiempo de subida y mi velocidad inicial en Y. Ahora, aquí me preguntan otra cosa. Me preguntan El es tiempo de vuelo. ¿cuánto tiempo permanecerá el aire antes de tocar el piso? Me están preguntando el tiempo de vuelo 2 veces el tiempo de subida. Así que no se me puede llegar a olvidar que una vez lo calcule, mi tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida, el tiempo anterior. ¿Listo? Podemos de hecho llegar a calcular. Entonces, una pregunta. Digamos, donde ahí nos dijera que, por ejemplo, la rana estaba en una mesa y saltó al piso, ahí sí no podríamos sacarlo así. No, no podríamos sacarlo así. Ya ahorita miramos ese ejemplo. O sea, como les digo, vamos a mirarlo en un movimiento parabólico. Sí, si me dicen la rana está en una cierta mesa, en una altura, es decir, tiene aquí una altura inicial, y yo quiero mirar el tiempo cuando llega a este punto, no. Tenemos que decir, ok, ahora mi Y es igual a menos 5 metros, por ejemplo, y resolverlo. Y al ser esto un movimiento de grado 2, de orden 2, me van a dar dos respuestas, como siempre me las ha dado, solo que ahorita pues tenemos una respuesta que es 0 y otra diferente de 0, ¿no? Pero si lo hacemos para cualquier otra altura, vamos a obtener, por ejemplo, acá un tiempo positivo y un tiempo negativo. O sea, esos son problemitas que vamos a ir resolviendo, pero vamos a dejarlos para más adelante. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bien, ahí ¿qué fue lo que hice? Cogí la ecuación de arriba del tiempo de subida, la coloqué tal cual, la multipliqué por 2 y reemplacé B sub y, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre que yo tengo esta clase de cantidades, a mí cuando entran en la raíz tienen que entrar con otro valor, ¿no? Es decir, si tengo 2 y quiero entrar dentro de una raíz para que no se me cambie, lo tengo que entrar como un 2 al cuadrado. ¿Sí? Sí, señor. Lo mismo con la G. La G también tiene que entrar como una G cuadrada. Es decir, podemos llegar a simplificar ese resultado un poquito más. Tiempo de vuelo va a ser igual a 2 al cuadrado por 2G Y máximo sobre esto acá, G cuadrado. ¿Ok? Esta raíz me está cubriendo todo. ¿Listo? Y podemos llegar a cancelar este G, este cuadrado con esta G se me cancela y de arriba me queda básicamente 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 3. Y eso me da 16. no, hombre, tampoco exageré. 8. 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo. Así que tendríamos que el tiempo de vuelo para este ejercicio y para muchos otros, porque lo hicimos muy particular, sería igual a 2 y máximo, perdón, a 8 y máximo sobre g. ¿Listo?
Eso es. Si lo ponemos en el ejercicio sería raíz 8 por 0,5 O sea, sobre... 4. Ajá. Sobre 10. Y 4 eso sobre daría... 10. A ver, y eso da... Raíz de 4 sobre 10. Sí. Sí. Ay, qué chévere. O sea, 2 quintos. ¿Sí? A ver, yo multiplico. Ah, pero si es por 9,8. La raíz de 2 quintos no tiene respuesta, creo, no tiene respuesta exacta. Eso me daría. ¿Listo? Es que acá me da 2/5 sobre séptimo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué me dio así? 4 sobre 10 le puedo sacar medios. Puedo sacar el 4 2 y el 10 5. No puedo hacer nada más. Me dio sobre 7. ¿Por qué? Ya no, Hice revíselo mal. con calma. Listo. Con eso ya ese ejercicio quedó completamente. ¿Tienen más clases? Ahorita a las 8. Sí. ¿Sí? Ok. Vale. Revisen este y me hacen cualquier pregunta que tengan. Ojo, este ejercicio es conceptual. Bastante conceptual. Si les queda dudas de este, de pronto miren el video del otro grupo. Creo que en ese lo revisamos completo. ¿Listo? Y quedaría Ya. faltando este que es... O sea, este no necesitan hacer ningún cálculo. Básicamente un dibujito estaría bien. ¿Listo? Los dejo. Gracias por Sí, venir. profe. Chao, que Profe, estén muy bien. gracias. Chao. Hasta luego. Ya bien.